decir, los beneficios de legalizar la marihuana nos plantearían lo siguiente. Uno, tener una política de Estado que logre quitarles el negocio a quienes hoy con un dinero ilegal pueden generar en este país la descomposición de las instituciones como hasta ahorita lo han ido logrando. Me parece que es muy importante atacar la corrupción que genera este dinero. Eso hay que hacerlo, porque está dañando a las principales instituciones del país. Segundo, al lograr esto, el Estado tendría la posibilidad de generar también recursos, ¿sí?, producto de impuestos, obviamente, porque estamos planteando que al regular y controlar la producción y la comercialización, el Estado tenga impuestos para echar a andar políticas públicas en materia de salud, que prevengan, sobre todo, que generen mucha prevención entre la sociedad, y segundo, que tenga también recursos para la rehabilitación de todos los adictos. Esto es construir grandes unidades de rehabilitación, porque tenemos una cantidad importante de adictos, 500,000, sí. Es importante, sí. Hay que tratar de reinsertarlos a la sociedad. Tercero, tendríamos la posibilidad también en este país que con esta legalización, sectores importantes de productores en el campo, sobre todo campesinos que hoy son perseguidos, encarcelados y son dañados por unos y por otros, porque los narcos los tienen bajo una situación muy difícil a muchos de estos campesinos, pero también el Estado. Sí. Las cárceles están llenas de ese tipo de campesinos, podrían tener una posibilidad en este país también de producir legalmente, ¿sí? Y finalmente, no nos quedaríamos en el absurdo de que mientras, como tú bien lo dijiste, en los Estados Unidos están en un proceso cada vez más hacia la legalización de la producción, eso nosotros estemos aquí en un combate que nos produzca la violencia que tenemos actualmente, y que hay cálculos que dicen que al final de este sexenio quizás lleguemos entre 60 y 70,000 muertos, sí. Que algunos dirán, bueno, son muertos la mayoría que estaban ligados a... ¿no? Son mexicanos, son jóvenes, son ciudadanos son mexicanos, jóvenes que ahorita a lo mejor no tienen una oportunidad de trabajo, no tienen una oportunidad de educación, y que se les hace muy fácil vincularse a este negocio, porque es el que les produce ahorita dinero, el que les produce una posibilidad. Pero antes de entrar a eso, que es un tema interesantísimo, el que toca René, tú decías que quitarles el negocio. Yo creo que no hay carteles dedicados exclusivamente a la marihuana. Están en el negocio de la marihuana, de las metanfetaminas, de la coca, del crack. Están en el negocio de la extorsión, del secuestro, de la trata de blancas y del tráfico de indocumentados. ¿Cuál negocio le vas a quitar? En principio, yo te decía hace rato que el 20% de la producción mundial de marihuana está en nuestro país. Sí. No es cualquier dato. Sí. Estamos hablando de una cantidad impresionante que genera una cantidad impresionante de dinero. Y por aquí pasa la mayor cantidad de cocaína hacia el mercado más grande del mundo. Por supuesto que hay otras drogas, sí, o sea, hay otras drogas. Estamos planteando ahorita el asunto de la marihuana, ¿por qué? Porque tenemos que ir gradualmente, ¿sí?, como se deben hacerse las cosas, experimentando en el control, ¿sí?, en la regulación de este tipo de drogas. Querer regular todas las drogas de un momento a otro me parece que no es lo correcto, porque hay que ir experimentando, el Estado tiene que ir experimentando en esto. No puede ser una cosa de repente que incluso podría, en lugar de ayudar, podría generar mayores problemas. Yo lo que planteo es, iniciemos con la droga que mayormente se produce en este país y que surte al mercado más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Entonces, por eso planteo eso. No te planteo... Nos va a ayudar entonces en materia de impuesto y en materia de experimento, a ver qué podría ir pasando. ¿A poco los productores de sorgo dejan grandes cantidades? ¿Se va a beneficiar a los campesinos? Yo creo que, perdón por la palabra, no es ofensiva, pero es muy iluso pensar de que no van a ser los grandes magnates los que hacen los cigarrillos, los alcoholes, los que se van a beneficiar del negocio. 400,000... Sí. Se calcula 400,000 personas vinculadas a este negocio, entre 400 y 500,000. La mayoría de ellos son gente de muy escasos recursos. Sí. ¿Sí? De muy escasos recursos. Regularmente son los campesinos que producen, ¿sí?, en una buena cantidad de territorio de nuestro país, y otros son jóvenes que los enganchan como vendedores de narcomenudeo, ¿sí? Esos son la gran mayoría de esta gente, de estos mexicanos, estamos hablando de casi 500,000. Sí. ¿Sí? ¿Cómo logras tú que ese 500,000 de personas se pueda reinsertar en una vida, digamos, legal? Yo te lo digo. ¿Cómo? Yo te lo digo. Pues sí, si me dices, vamos a crear trabajo, empleos y todo eso. Hay dos problemas. Uno del corto plazo. Tienes que enfrentar la criminalidad desbordada que en este momento crea el narcotráfico, donde ha suplantado incluso la autoridad del Estado. Y son los que dictan las políticas públicas y son los que cobran los impuestos. Eso hay que combatirlo
Si te disparan con las armas, hay que combatirlo con las armas en este momento. Y por otro lado, tienes a grupos enormes de jóvenes que no tienen ninguna esperanza de poder encontrar un trabajo con un salario decoroso y tienen dos alternativas: o irse a los Estados Unidos o quedarse aquí al desempleo y ser pasto fácil de estos grupos que enganchan a los jóvenes. Bueno, ahí tienes que trabajar. Mientras no haya una reforma educativa en serio en el país y tengamos educación de calidad, crecimiento económico y posibilidades de abrirles un futuro a los jóvenes, por supuesto que van a estar a merced o de la industria de la marihuana, y si la legaliza, si no tienen chamba, van a estar a la merced de la industria de la heroína, de la cocaína o de la trata de blancas o de lo que sea. Ahí tenemos un problema de Estado. Claro. Las políticas sociales no han funcionado, las políticas de desarrollo han sido, pero tremendamente frágiles y no dan las educativas, por favor, o sea, es un desastre. Te escucho y coincido contigo, pero te diría que al escucharte casi estoy leyendo el libro de Andrés Manuel López Obrador, el último, que dice eso. Exactamente eso dice. Mientras no haya políticas sociales que generen empleo, educación, esto va a seguir dando. Sí, eso todos lo podemos decir. Bueno, todos, y estamos de acuerdo en eso. Pero el problema... Oye, que coincidir con López Obrador en eso no está mal, te digo, además, todos él ni siquiera, perdón, él no ha leído lo que ha escrito. A lo mejor. Te digo por qué, porque él plantea en uno de sus libros que el ejército tiene que entrar ahí donde los civiles no puedan. Y después, estoy en contra del ejército que entre a combatir las drogas. El señor ni lee lo que escribe, así que no es la mejor referencia. Estamos de acuerdo en eso todos, en que se necesitan nuevas políticas públicas en materia de educación, de salud, de empleo y todo esto. Está bien. Sí, pero tenemos un problema ahorita muy en concreto, que es cómo enfrentamos la violencia que está viviendo el país, ¿sí? Que es un asunto que genera efectivamente, como tú dices, una gran inseguridad, porque derivado de esto, obviamente, muchos de esos cárteles de la droga han derivado hacia cuestiones del tráfico de personas, de órganos, de secuestros, de robo de autos, todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se ha generado en este país es una gran corrupción. Sí. Una corrupción en donde están, insisto, metidos prácticamente todos los sectores. O sea, aquí es muy complicado decir que un sector no está de alguna manera ya tocado por la corrupción del producto del dinero que generan estos negocios ilícitos. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer en este momento? Entonces, nosotros decimos, independientemente de que hay otras cosas que debemos hacer, que no es lo único el asunto de la legalización, por supuesto, no tenemos que meter al asunto del lavado de dinero. Pues hay que ver, porque hay instituciones bancarias en este país que aceptan de manera alegre, ¿no?, miles de millones de dólares. Las hay. Hay emporios turísticos en este país que se han construido a partir de ese dinero. ¿No? Hay grandes catedrales que también se han construido a partir de ese dinero. Y así podemos ir diciendo todo en donde el dinero ha tocado del narcotráfico. La corrupción está ahí. Y hay candidaturas a lo mejor. Hay candidaturas que se han construido a partir de ese dinero. Entonces, ¿cómo le entramos para evitar que eso siga avanzando? ¿Cómo le hacemos? Primero, hay que tratar de ir poco a poco. Pero yo no digo que de un momento a otro, eso sería iluso, irles quitando esa posibilidad a esos grupos que están manejando grandes cantidades de dinero. Tú me dices, oye, es que no tan solo va a ser la marihuana, hay otras, sí, como también el secuestro, sí, pero tenemos que ir empezando a trabajar esto gradualmente, insisto, gradualmente, porque las cosas no se pueden hacer, como dice el presidente Fox, hay que legalizar todo de una vez. No, yo no estoy de acuerdo. Digo, no, porque tiene que hacerse a través de un procedimiento. Pero en el fondo estás de acuerdo con Fox. Tendremos que llegar en algún momento a discutir eso. O sea, porque cuando te oigo a veces me parece estar oyendo a Vicente Fox. Es probable que sí esté de acuerdo en el fondo con él, en lo que él plantea de legalizar todas. Pero eso tiene que ser un proceso. Es un daño a la salud tremenda con la pobreza que Pablo, tenemos. Tú sabes bien que la adicción a las drogas, no es un asunto de ahora. La marihuana tiene 4,000 años que empezó a ser usada, ¿sí? 4,000 años. Y también tú sabes bien que la marihuana, la prohibición se da a partir de que en los Estados Unidos precisamente vincularon a los mexicanos con la marihuana. La gran campaña de los años 30 contra la marihuana... Yo sé que la marihuana es alucinógena. Sí, por supuesto, como tantas otras drogas que han usado en el mundo desde hace siglos y siglos y siglos. El ser humano busca siempre algo con cual recrear parte de su espíritu, ya sea a nivel religioso, hedonista o como sea. Eso tiene siglos. Recreación del espíritu. Recreación del espíritu, ¿no? Ahora por eso en California se habla de legalizar lo recreativo.
¿no? Así, ese es el término en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es para recaudar. Ellos están diciendo, Claro, este negocio está floreciendo, señores, eso es yo lo que quiero son impuestos. Lo que dice Schwarzenegger, dice, yo no estoy de acuerdo, pero si me voy a dejar dinero el impuesto, pues está bien, porque California necesita dinero. Eso es lo que ha dicho el gobernador, ¿no? De California. Otros no, otros tienen una visión mucho más amplia del asunto. Primero, es un asunto también de libertades, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que es de libertades. Alguien quiere consumir marihuana o quiere consumir alcohol o quiere consumir tabaco. El Estado no le puede imponer una moral, no le puede imponer eso. Entonces, René, ¿por qué no promueves en el Senado, si cada quien es libre de su cuerpo y se puede meter lo que quiera, que ya quitemos todas las recetas médicas? A lo mejor a alguien se le antoja comerse un taco de tafil. También lo va a estar de acuerdo. Y también si a alguien se le ocurre suicidarse, también lo puede hacer, ¿eh? Y tú no puedes regular el que alguien se suicide o no. Eso lo puede hacer una persona. El Estado, su función es decirle, en términos generales, a gente qué te hace daño, qué te hace daño y qué no te hace daño. La inducción al suicidio. Por eso el Estado tiene que decir que te hace daño y no que no te hace daño, pero no te lo puede impedir. O sea, lo que no puede hacer es impedírtelo. Tú estás hablando de que el Estado entre a regular el mercado, etcétera. Oye, ¿no vas a regular el mercado de los ansiolíticos, por ejemplo? Por supuesto que sí, con una receta médica. Se regula. Bueno, ahorita y así la está. cocaína, pues obviamente se tiene que prohibir. Así está ahorita. ¿Sí? Ahorita actualmente así está en nuestra legislación. Sí. La gente puede ir al médico, ¿sí? Y si el médico le prescribe una receta que necesita cierta droga, la persona puede consumir sin ningún problema. El médico te lo da. Así es. Pero le han sacado propiedades curativas a la marihuana, que por favor. Y si tú usas, digamos, bueno, ese es un asunto que incluso hasta institutos científicos han dicho qué cosa es lo positivo de una droga y qué es lo negativo, ¿no? Sí. Hay gente que ha dicho, por ejemplo, un enfermo de SIDA, si no tiene apetito, porque el SIDA produce eso, si se fuma un cigarro de marihuana, le puede dar apetito. Pero hay quienes dicen que hay medicamentos mucho más potentes para abrir el apetito que la marihuana. Claro, hay otras cosas mucho mejores. Nos da el tiempo. Yo tengo una última pregunta, una última inquietud. Tú hablas de experimentar. Seríamos, digamos, el primer país en experimentar, en autorizar la producción industrialización y comercialización de marihuana. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Porque decía Montesquieu, la ley hay que cambiarla con mano temblorosa. ¿Qué pasa si nos equivocamos en esto? Porque no hay reversa. No nos puede ir peor que como nos está yendo, Pablo. Como nos está yendo es terrible. O sea, lo que está viviendo, bueno, hay quienes hablan incluso de que esto nos puede llevar, yo no estoy tan de acuerdo en eso, al Estado fallido, ¿sí? Pero nos está llevando a una situación muy complicada con las instituciones. Hemos echado mano. Pero hay que salir de esto, ganar, no rendirse. No, bueno. Vamos a irnos rindiendo poco a poco. El otro asunto, rendimiento, algunos llaman rendimiento, yo diría pacto, es lo que hicieron en Colombia, ¿eh? En Colombia terminaron pactando con las mafias, ¿sí? El gobierno colombiano terminó pactando con las mafias al grado que les dijo, ya no violencia, pero siguen produciendo una mayor... La principal mafia son la guerrilla de la FARC y están totalmente metidas en el narco. Y tú sabes bien que están produciendo cantidades... Hoy por la mañana volaron y siguen produciendo porque puedes detener por un tiempo esto, por un tiempo. Pero después, cuando entra el Estado en combinación con una de las mafias, con una de las partes de las mafias, porque finalmente es un mercado que... Por eso tienes que pulverizarlas, que pulverizarlas todas. Y para eso necesitas buenas policías, mejorar... En fin, hay mucha tarea por hacer. Que eso es un asunto que tú bien sabes que se ha venido diciendo en este país hace ya décadas. Y no se hace. O sea, no se hace porque la corrupción no lo permite. Bueno, si alguien no es capaz de tener una policía, tampoco es capaz de gobernar un país ni un Estado. Además te voy a poner un ejemplo. El último, porque tú tienes la última palabra, se nos fue el tiempo. En el 2008, al igual que esta iniciativa, propuse 5 iniciativas. Una de ellas fue la unidad de inteligencia financiera en este país para revisar bancos, casas de bolsa, en fin, todo lo que en otros países están haciendo en materia de lavado de dinero. Es el momento que no se toca. Sí, hay una unidad de inteligencia financiera. Bueno, sí, pero sin dientes, o sea, no tienen nada. Los resultados son verdaderamente para llorar, no tienen absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué no entrarle a eso? Porque algún asunto debe de haber ahí de interés muy fuerte que impide. Propusimos también autonomía del Ministerio Público, evitar que el Ministerio Público siga siendo solamente un ente político del gobernador o del presidente para... Un empleado del procurador. Para que realmente se profesionalice y se dedique a eso. Sí. Tampoco es una muy buena iniciativa, pero tienes que capacitar al Ministerio Público, porque todo se tiene que hacer. El Ministerio Público... Y también planteamos políticas de prevención para las escuelas, para los... Igual.
todo ha quedado, dijimos que la Secretaría de Educación y todo eso, todo. Porque no estamos proponiendo el asunto de la legalización como único, sí, ni también creemos. Propuesto otra sino cosa, hemos propuesto varias cosas alternativas, ¿no? Bueno, no se tocan. ¿Y por qué no se tocan? Mi pregunta es, ¿y por qué en este país no se toca nada de esto?